Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo conversatorio virtual. Como todos los jueves, le damos el agradecimiento a la Superintendente Nacional, Narquis Martínez, por estos espacios de aprendizaje y extender un saludo a todo su tren directivo, directores, gerentes, coordinadores y personal de la SUNAI. El día de hoy también tenemos que recordar nuestras redes sociales, por Telegram como Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, por Instagram como @SUNAIPISO-BZLA y por YouTube como Formación SUNAI. Para hoy tenemos un conversatorio muy interesante que es el control interno de los bienes públicos y para ello tenemos al licenciado Igor Franceschi, auditor interno del Ministerio Poder Popular de Hidrocarburos. Bueno, Claudia, Bienvenido. gracias por la invitación. De verdad, gracias a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, a Narquis Martínez, por esta invitación. Agradecido. Bueno, represento al Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, a nuestra ministra, Delcy Rodríguez. Y bueno, encantado por estos espacios. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con nuestro tema. Creo que es un tema muy interesante, sobre todo muy importante, como son los bienes públicos. Comencemos, ¿qué deberíamos de tener? Es correcto, Claudia. Fíjate, en la administración pública existen muchos controles, ¿no? Pero dentro de los controles que debemos llevar es el control interno en materia de bienes públicos, que es algo como a veces muy dejado, no le damos importancia y es un tema a considerar. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta que los bienes públicos forman parte del patrimonio del Estado venezolano y que por supuesto tienen que valorarse ese cuidado, ese mantenimiento, ese proceso de control interno. Es así que, bueno, no solamente depende de las instituciones, de la administración pública, sino también el ciudadano de día a día, pues tiene también el control de poder vigilar estos Sí, recursos, sí, sí, estos claro. bienes. Desde las máximas autoridades en su rol de guardiante de los fondos públicos de la nación hasta el empleado. El empleado de menor rango tiene que hacer uso debido de los bienes públicos. Ahora, fíjate, ¿qué te puedo decir de bienes? Bueno, muchísimas cosas. Primero, el, el tema de los bienes. Cuando los bienes se adquieren, hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, se hace un desembolso, se adquiere un bien y en ese proceso, cuando te llega el bien, tú tienes que hacer unos controles, tienes que llevar unos controles. Unos controles internos, control perceptivo, revisar el bien. Ahí no solamente interviene la unidad de bienes, interviene también la unidad de compras para verificar el bien que está llegando. Si es un bien tecnológico, interviene la unidad de tecnología. Si es un bien, por decirlo, un vehículo, interviene la unidad de transporte. Claro. El especialista que pueda dar ese visto El bueno, ese bien que se especialista está en el adquiriendo. tipo de bien que se esté adquiriendo, que se esté recibiendo, y de ahí salen los controles perceptivos, se llena un formato, digamos, de lista de cotejo para ver que el bien esté llegando en buenas condiciones, se revisa que todo esté de acuerdo a las normativas vigentes en cuanto a la compra y adquisición del bien. Y nada, se recibe y enseguida se etiqueta y se le da entrada al bien. Ahora bien, ya hablamos de lo que es un bien como tal y quién lo puede controlar, custodiar. ¿Por qué es tan importante ese control interno dentro de estos bienes públicos? El control interno es muy importante porque a partir de ese momento en que se adquiere ese bien, primero es un desembolso que hace el Estado. Segundo, debes tener el uso, mantenimiento y resguardo del bien debe estar asignado a alguien. Y ahí es donde se nos desprende las diferentes responsables. Porque está el responsable de uso del bien, al que le vas a asignar el bien y él lo va a utilizar. Está el responsable administrativo del bien,
que es la autoridad, digamos, máxima autoridad de la dependencia de donde está ubicado el bien. Está el responsable patrimonial, que ya es el designado por la máxima autoridad del ente. Correcto. O del organismo, o del órgano, perdón, y bajo un oficio ante la SUDEBIT, y responde como responsable patrimonial de los bienes. Claro, tenemos entonces lo que es el salvaguarda de este bien, el registro y la certitud le correspondería a la persona que lo recibe. Creo que es muy importante resaltar también lo que es el uso eficiente de ese bien. El uso eficiente del bien es importantísimo porque eso alarga la vida útil del activo. Entonces, si tú le haces un mantenimiento o un buen uso y reportas si el bien tiene alguna falla a tiempo, le estás haciendo un buen uso del bien. Por supuesto, hay otra etapa que es el mantenimiento preventivo y correctivo del bien. Correcto. Que es en caso de que sea un vehículo, bueno, ya a partir de tanto kilometraje tienes que hacerle sus cambios. Si el vehículo es nuevo, tienes que hacerle sus cambios de aceite, de filtro, etcétera, ¿no? Si es computadoras, en el caso de equipos tecnológicos, puede pasar que, bueno, falta una configuración o simplemente un virus, o si es una impresora, el tóner. Ese cuidado y mantenimiento preventivo y correctivo del bien es necesario para alargar la vida útil del mismo. Y creo que por último tendríamos lo que es el cumplimiento de esa normativa legal vigente que hay de acuerdo a lo que son los bienes. Es correcto. El cumplimiento de la normativa, bueno, va mucho más allá. Esos son principios establecidos en nuestra Carta Magna, en la Constitución, porque los responsables de bienes tienen que tener esa responsabilidad del cuidado de esos bienes, ¿no? Tenemos también, bueno, muchas leyes, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el decreto con rango y fuerza valor de ley de bienes públicos, de Ley Orgánica de Bienes Públicos, bueno, y otras normativas aplicables, providencias específicas emitidas por la SUDEBIT como Superintendencia de Bienes Públicos, como ente rector de esto, de los bienes, del cuidado de los bienes, y bueno, de ahí, por supuesto, cada uno y cada persona que utiliza el bien es responsable del mismo. Claro, y también creo que interviene ahí un poco las políticas o lo que maneja la institución, el ente, el organismo en cuanto al cuidado de sus bienes. Es correcto. Porque creo que cada unidad de bienes pues también tiene Sí, la unidad de bienes debe tener sus niveles de control. ¿Y cuándo es que se nos descontrola la cosa, ¿no? Cuando de repente tienes un bien y tú llevas tu control, tus inventarios al día en un determinado mes, pero existe un movimiento en una gerencia y no te avisan. Mira, nosotros movimos este escritorio para acá y la computadora la pasamos para allá y la silla la pasamos para allá, y entonces cuando tú vuelves a hacer el inventario todo está descuadrado. Entonces es un poco como tener esa cultura de que cada vez que vayamos a movilizar un equipo, un bien dentro de una oficina, una dirección, un departamento, lo notifiquemos a la unidad de bienes, un enlace, lo que llamamos un enlace, para, mira, vamos a hacer este movimiento, me autorizas el movimiento, podemos hacer el movimiento, porque a veces si mueves una computadora de un lado a otro, desconfiguras de repente algún equipo y tienes que llamar a tecnología, hacer todo un proceso, ¿no? Son cosas de trabajo al día a día, pero es lo que más ocurre en las organizaciones. Dentro de lo que hemos estructurado más o menos para hablar un poco de este conversatorio, tenemos como 3 fases o vamos a hablar del ciclo de la vida de ese bien. Tenemos la parte de lo que es adquisición y recepción, custodio, el uso, el custodio y el mantenimiento, y por último, pues lo que sería la desincorporación. Es correcto. En cada uno hay procesos. Hay un proceso, por supuesto, en la adquisición del bien. Bueno, como te dije, el bien, si es comprado, si es adquirido con dinero del Estado, por supuesto, tienes que recibirlo, hacer un acta de recepción, llevar el control preceptivo y hacer esos controles. Porque pueden haber bienes que puedan ingresar al Estado por otra vía, por la vía de la donación. Porque de repente no tengo la factura, pero el bien me llegó por la vía de la donación. Correcto. Eso puede pasar.
puede pasar que se fusionaron ministerios y el bien que antes era de un órgano pasó a ser otro órgano y entonces hay que hacer ese proceso de incorporación del bien bajo una modalidad de transferencia de bien que lo establece la Ley Orgánica de Bienes. Claro, y tener en cuenta tener esa acta de recepción y cumplir con todos estos requisitos, porque esa falta de control inicial Sí, es lo que da pie. es lo que dispara muchas cosas. Esa falta de control inicial, sin ese control inicial no puedes hacer el uso, no puedes controlar el uso debido del bien si no sabemos dónde está el bien, por ejemplo. Exacto. Y la desincorporación, ya digamos el proceso legal de la desincorporación, bueno, se hace mediante la máxima autoridad del órgano o ente que establezca, porque ella es la que tiene que autorizar esa desincorporación. Entonces se hace un procedimiento, una providencia específica que tiene la SUDEBI para este proceso de desincorporación y unos requisitos, por supuesto, que hay que cumplir. Para ello eso se manda a la SUDEBI, la comisión respectiva, la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, aprueba o desaprueba, y a partir de ahí, cuando en el caso de que lo aprueben, hay una providencia administrativa que autoriza la desincorporación del bien y es cuando tú sales, digamos, desincorporas el bien legalmente o sales de ese bien como tal. Creo que esta es una de las etapas más, digamos, más sensibles porque se presta, vamos a hablarlo así, al tema de lo que es la corrupción. Claro, por eso sí, es que hay que hacer mucho énfasis en cumplir los requisitos exigidos legalmente para esta desincorporación, lógicamente hacer las actas correspondientes, tener todo el día para evitar que se pueda malinterpretar al momento de que digamos, hacemos esa desincorporación del bien. Claro, claro, definitivamente los controles, los procesos, todo ese procedimiento administrativo es un poquito engorroso, pero es muy valioso porque eso te va a ayudar a resguardar, como tú dices, la responsabilidad del funcionario, porque no es solamente la responsabilidad del funcionario que hace la desincorporación, es la responsabilidad del responsable patrimonial y de las máximas autoridades que intervienen en ese proceso de desincorporación, y la idea es que estén cubiertos. Claro, y la idea también es dejar la mejor gestión mientras uno está en los cargos. La mejor gestión, siempre lo que se busca y lo que hemos buscado, lo que el gobierno de verdad es dejar una buena gestión y que se cumplan todos los requisitos, los canales, el cumplimiento normativo, etcétera. Voy a hacer una pausa para poder leer algunos de los comentarios que tenemos aquí en la plataforma de nuestro YouTube. Por aquí, uno de nuestros formadores, queridos formadores, Baltasar Romero, está haciendo una invitación a disfrutar a este extraordinario invitado, el estimado Igor. Un abrazo fraterno. Gracias, Baltasar. Sí. También tenemos en sintonía a nuestro querido asesor, Marco Chacón. Roselín González Lugo estaba también sintonizando. Tenemos saludos desde la unidad de auditoría de CODECIT. Muchos saludos. También tenemos a nuestro querido formador Daniel Sánchez, que siempre es muy consecuente en cada uno de ellos. Excelente profesional. Giancarlo Mendoza, buenas tardes, saludos y bendiciones. Conectados desde la Contraloría del municipio Juan José Rendón Delgadillo del estado Guárico. Wow, llegamos que a Guárico. Siempre están aquí conectados. Saludos de verdad. Y bueno, claro, lógicamente no podía faltar la unidad de auditoría de CanTV, que son como que los primeros que sintonizan todos nuestros conversatorios. También por aquí tenemos la unidad de auditoría de Spromet Bio, que son unos compañeros de nosotros, si más me equivoco, aquí abajo del piso 1. Okay. También tenemos saludos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Justicia y Paz. Saludos. También tenemos a nuestra compañera Carla Silva, saludos. Ella es una compañera de mi gerencia hermana de desarrollo normativo. De verdad, saludos a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro tema, luego seguimos nuevamente leyendo algunos de los que yo les pueda colaborar con gusto, lo que quieras preguntar. Gracias. Aparte de ello, recordemos nuevamente las redes sociales. Tenemos en Instagram como @sunaypisobzla,
en Telegram como Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y por YouTube como Formación SUNAI. Para retomar, vamos a conocer un poquito cuáles serían estos principales objetivos para enfrentar que enfrentan los entes públicos para aplicar este control efectivo de los bienes. Sí, sí, bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? La falta de recursos es un obstáculo. Indudablemente que la falta de recursos, se nos dañó una computadora y tenemos que exprimirla hasta lo máximo y bueno, es una memoria y ahí la gente de informática trabaja en ver si hay otra memoria que por ahí sirva y se la ponen y ahí seguimos con el bien hasta, bueno, hasta agotar su vida útil, ¿no? Pero esa falta de recursos es lo que nos hace de repente que no podamos sustituir el bien con la regularidad que requiere o simplemente no podamos adquirir esos bienes con la regularidad que se merecen o que se requiere. Y bueno, ahí vamos haciendo esos ajustes en los equipos tecnológicos, inclusive vehículos, que son los bienes muebles con mayor demanda dentro de los órganos del Poder Público Nacional y dentro de los entes del organismo. Claro, y son, digamos, los que necesitan más recursos Más para poder cubrir recursos. este mantenimiento, y Sí, sería nuestro también principal. otro obstáculo, bueno, la falta de cultura, esa carencia de cultura en el cuidado de los bienes. Tenemos que ser responsables porque a veces vemos que, bueno, el conductor del vehículo, bueno, le mete la chola al carrito. El vehículo no es mío. El vehículo no es mío, ¿sabes? Entonces, es cuestión de querer nuestros bienes, saber que eso es parte del patrimonio del Estado. Y que, disculpe que lo interrumpa, que a veces pensamos que no vienen, no nos importa porque no aportamos, porque pero no si viene de nuestro bolsillo. Claro, lo tenemos que cuidar porque viene de nuestro bolsillo, es un aporte que hace el ciudadano común. Todos esos bienes son del ciudadano común, realmente, y vienen de ahí. Entonces, claro, la falta de cultura en el cuidado de esos bienes, esa falta de cuidado, esa falta... Y nada, una cuestión de responsabilidad, de que seamos responsables, el rol desde de las máximas autoridades hasta el ciudadano común que tenga un rol de cuidar esos bienes porque son del patrimonio público nacional. Claro, y por lo menos en esta parte del desconocimiento que puedan tener o no, juega un papel importante que lo hemos hablado en otros conversatorios y también siempre hacemos énfasis, es de que el auditor interno de la institución donde usted esté es un amigo, un aliado. Si no conozco algo, vamos a pedirle la asesoría. Vamos a preguntarle al auditor. De repente, fíjense, lo que pasa es que el rol del auditor, yo siento que tiene que variar un poquito, ¿no? Ese paradigma hay que romperlo un poco, ¿no? Porque nos ven como el fiscal del ente, del ministerio, del órgano donde estemos, pero somos los que tenemos que velar porque los controles internos, o bueno, los controles posteriores, porque los internos son de cada unidad, pero que ese control posterior, que se esté llevando como debe ser. Y no es más nuestro rol que el cuidar a las máximas autoridades, porque ese es el rol del auditor, realmente verificar que todo lo que se esté haciendo de la mejor manera. Ahora bien, ¿qué ocurre? De repente vamos a consultarle al auditor. Bueno, vamos a preguntarle, porque los auditores no podemos emitir de repente un juicio, una opinión, pero sí podemos orientarlos a establecer mejores controles, a establecer mejores mecanismos para que los controles internos se fortalezcan. Sí, bueno, de hecho aquí tengo unas participaciones de nuestro querido Marco Chacón. Dice, importante preservar los bienes públicos. La ley orgánica de la 7T nos exige la economía del mantenimiento. La economía del mantenimiento debe regir en el Estado como esquema estructural del plan de la patria en el que transitamos post-rentismo petrolero. Y es totalmente cierto, dentro de esto está. Por aquí también tenemos una pregunta que nos hace Ariel González. Las obras en construcción que están paralizadas por un largo tiempo y que corresponden a bienes inmuebles pueden ser desincorporadas.
Mira, la desincorporación para los bienes inmuebles es más complicado porque hay que ver el origen del bien, como lo Correcto. hemos hablado, ¿no? Si es un bien que el Estado, que le pertenece, por supuesto, al Estado de alguna manera, es la máxima autoridad la que puede decidir si lo desincorpora o si lo sigue construyendo para otro fin, ¿no? Desincorporar un bien inmueble es complicado. Es complicado porque esa desincorporación es por desuso o por obsolescencia. No aplican en los bienes inmuebles como tal Exactamente. esa característica como tal. No aplica Y ahí ya en sí ese sentido. necesitaríamos unas personas más especializadas en el tema, sobre todo construcción, Sí, ingenieros, en que construcciones hay digan que el hacer por qué el por quisiera qué yo. si quisiera yo desincorporar. Bueno, las alcaldías pudieran de alguna manera, dentro de sus potestades, el inmueble, digamos, siempre y cuando esté dentro de la potestad de la alcaldía, derribar el bien o simplemente darle otro uso, siempre y cuando le corresponda a la alcaldía, porque cada una tiene sus potestades Correcto. y sus responsabilidades. Para continuar, teníamos ya la parte de lo que era pues, la cultura o el conocimiento de las personas al momento del uso correcto de los bienes. ¿Y qué otro, contras, debilidades tenemos al momento de realizar estos controles internos en los bienes? Bueno, tenemos que tener toda la documentación. Yo soy de los que siempre pido o recomiendo la procedencia del bien es importante, saber de dónde viene ese bien, cómo lo adquirí, con qué partida lo adquirí, porque cuando es comprado o adquirido por el Estado, los bienes son los que se adquieren por la 404, la partida de activos reales. No hay otra. Cuando son comprados, cuando son adquiridos con dinero de los fondos públicos. Eso es algo muy importante. Ahora, hay otras cosas que no son bienes, entonces, por supuesto, no es que no se controle, sino que llevan otros mecanismos de control. Por ejemplo, una cafetera. Depende, si yo compré muchas cafeteras para todo el órgano por una 404, es un bien. Claro. Pero si compré 10 cafeteras y no fue por la 404, entonces no es un bien. Entonces siempre tiene que estar acorde con la gente de la unidad de compras, presupuesto, administración, para saber cómo se puede hacer ese cuidado y esa adquisición y ese mecanismo de control en la adquisición de los bienes. Claro, hay muchas cosas, pues, que te puedo decir, hay que tener formatos para el mantenimiento de los bienes, hay que tener unos formatos internos para el movimiento de los bienes, hay que tener un formato interno para los inventarios, la actualización de los inventarios, que es importante hacerla mensualmente en cada dependencia y, como te dije inicialmente, un enlace de alguna dependencia, decirle, mira, vamos a mover estos bienes, vamos a trasladar estos bienes van a ser, esta oficina la cambiamos y la vamos a poner para acá y esta otra va a pasar para acá y va a ser un movimiento interno, bueno, llamar a la unidad de bienes para que tome nota y cambie el inventario y tenga esa, porque a veces ocurre que tú vas y haces otra vez el inventario y todo está cambiado. También es importante pues resguardar ese material, esos papeles, Sí, esos sí, claro. documentos, porque muchas veces creen, es la factura, la guardamos, se acabó la garantía, vamos a botarla. No, Todo ese sí, tipo de sí. cosas es muy importante Todo siempre lo que tenerlas documente resguardadas. al bien hay que resguardarlo. Factura, nota de entrega, de eso se hacen expedientes. De hecho, lo primero que auditoría audita son los expedientes de compra y los expedientes de contrataciones para ver qué obras o qué bienes has comprado, has adquirido, has contratado. Es Entonces, correcto. eso es importante mantenerlo al día y que esos expedientes estén tal cual como lo establece la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas. De hecho, aquí nos dicen, el rol del administrador juega un papel importante en el cuidado, registro y control de los bienes públicos de la mano con el área de contabilidad. Es correcto. El administrador, bueno, que es la persona que ejecuta los pagos, tiene que tener un mayor control de los bienes y digamos, el responsable administrativo más importante dentro del órgano.
o ente, y por supuesto el responsable patrimonial, que es el que tiene que llevar, bueno, todo. Es una responsabilidad muy grande. Que realmente es el que tiene el peso de todos los bienes. Para recapitular un poco, Uh-huh. hablamos del control interno, es el pilar de la gestión. Sí, el control interno en todas las unidades es importantísimo y es el pilar para que todo esté al día, y más en materia de bienes. En materia de bienes, bueno, es importante que todas las unidades administrativas estén conscientes de su rol como responsables de uso de los bienes que ellos utilizan. Desde la computadora, desde la impresora, inclusive hacer un trabajo de la universidad en una computadora que no es de uso público, es de tu uso laboral, no está bien visto. No está bien visto. Sin embargo, bueno, estos bienes hay que tenerles una serie de cuidados. En cuanto a las impresoras, establecer que se impriman las páginas que son adecuadas, no imprimir más o saturarla más, porque eso tiene una vida útil. Correcto. También hablamos de lo que implica el control, el resguardo de estos bienes, que es la parte más vital, la más importante. El resguardo, sí. El control, resguardo, bueno, el control va de la mano con todas las unidades solicitantes, todas las unidades administrativas que hacen vida en los órganos y entes. Tienes también esos controles posteriores que te hacen las unidades de auditoría. Y nada, notificar cualquier mantenimiento preventivo, correctivo del bien es importante a la unidad responsable, o a la unidad no responsable, pero sí que hace vida en el órgano. Una computadora informática, un vehículo, transporte, mantenimiento de los ascensores, servicios generales, terrazas, porque también el mantenimiento de los bienes muebles o inmuebles, pues, porque el mantenimiento es completo, es continuo, debe ser continuo. Correcto. Pero me hicieron una seña que tenemos otra pregunta. Tenemos aquí, buenas tardes, saludos desde la Contraloría del Municipio Plaza. Mi pregunta es la siguiente: ¿los teclados, mouse, reguladores se incorporan dentro del inventario de bienes muebles? Sí, lo que pasa es que en el tema de los equipos tecnológicos, tú relacionas el equipo. Hay equipos que ya son integrados y que prácticamente ya no tienen ni siquiera lo que llamamos el case o su CPU, lo que le decíamos, mira, tenemos el CPU. El teclado por lo general y el mouse son parte integrante del equipo. Entonces, que hemos optado, está el equipo completo. El equipo completo es computadora, o sea, lo que es el monitor, el CPU o case, el teclado y el mouse. Ese es el equipo completo. Entonces, ese equipo completo debe estar todo, digamos, relacionado como equipo de computación. No sé si me explico. Pero todo ese conjunto. Tiene que estar identificado. Sí, identificado. Y con todos el mismo serial. Ahora, que te cambien si te llegan a cambiar, porque el teclado se daña, el mouse se daña, esos son movimientos pequeños que debes reportar a la unidad informática para darle de baja. Pero todo el equipo es el bien. O sea, el CPU, lo que llamamos el monitor, el mouse y el teclado. Que no lo cambien, que se dañe, ya eso es otra cosa. Correcto. Por aquí hay otra. El responsable patrimonial de bienes es el único que debe prestar caución, o los jefes de las unidades de trabajo, quien hace la custodia, también deberían prestarla. Ah, bueno, fíjate, ¿a quién se cauciona? Todos los que tengan ejecución de presupuesto y uso de bienes. Todo el que use bienes, por ejemplo, jefe de transporte, jefe de bienes, hay que caucionarlo. Responsable que haga uso de los bienes, hay que caucionarlo. Tanto el jefe de bienes como a los, ojo, uno cauciona es a los directivos y a los jefes. Si es de bienes, hay que caucionarlo. Y si es de transporte, hay que caucionarlo. Pero no todos los coordinadores necesitan caución. Por debajo del jefe de bienes, no. Jefe de bienes, jefe de transporte, director de servicios generales o jefe de servicios generales, jefe de compras en el área administrativa,
director de administración, director de finanzas y por supuesto director general de la Oficina de Gestión Administrativa. Correcto. Para seguir recapitulando y poder ir pues abarcando todo lo que tuvimos, también tenemos o hacemos un llamado a lo que es a la acción. Claro, sí, sí, importante. Accionar. ¿Qué debemos accionar? Revisar. Todos los órganos y entes deben revisar qué bienes tenemos en buenas condiciones, qué bienes no están en muy buenas condiciones y qué bienes vamos a poder llevar a un proceso de desincorporación autorizado debidamente por la SUDEBI, cumpliendo con todas las normativas legales vigentes, pero necesitamos ir a hacer que si es vehículo, la opinión del experto en vehículos, si es un equipo tecnológico, la opinión del experto del equipo tecnológico de que esos equipos ya no funcionan, ya cumplieron su vida útil y se aparten para hacer un proceso completo de desincorporación ante la SUDEBI. Y hacer énfasis que a pesar de todos los desafíos que podamos tener, siempre hay cabida o siempre está ese camino para hacer las cosas como deben ser. Como debe ser. Lo ideal es que hagamos las cosas bien, tengamos esa responsabilidad, porque para eso somos servidores públicos del Estado, justamente para cumplir con todas las normativas legales vigentes, llevar todos los procedimientos como deben ser, cuidarnos nosotros y cuidar a las máximas autoridades en el uso debido de los recursos del Estado. Correcto. Y tener en cuenta que no es solamente un trámite. No. O sea, no es que yo estoy haciendo un trámite ni ya, No, sino que es un es compromiso con mi cargo, con mi institución, con mis jefes y con la totalmente, totalmente. Es un compromiso que va más allá de un simple trámite, eso es un compromiso personal, es un compromiso ciudadano, es un compromiso moral, es un compromiso administrativo con nuestro trabajo y es cumplir a cabalidad con todas las normas establecidas, es cumplir con la patria definitivamente. Para ir culminando, otro mensaje o otra cosa pudiera darle a las personas que nos están oyendo. Las personas que nos están oyendo, bueno, yo les diría, vamos a tomar esto seriamente. El uso debido de los bienes públicos es importantísimo. Cuidar los bienes públicos del Estado venezolano es importante, desde las máximas autoridades hasta el ciudadano común o simplemente el que tenga menor rango en una organización o un órgano o ente. Cuidar los bienes es cuidar del patrimonio del Estado. Creo que eso es lo más importante y como lo dijimos hace un momento, no solamente el patrimonio del Estado, sino nuestro mismo bolsillo. Sí, totalmente, totalmente. Son los bienes de todos los venezolanos. Por aquí volvemos a leer algunos de los comentarios que han llegado después. Tenemos por aquí también a José Luis Villegas, de la Unidad de Auditoría Interna de CanTV. Como les dije, todos nos miran. También tenemos a mi compañera Ana Díaz, de Desarrollo Normativo. Saludos. Toda la SUNAI también aquí conectado. Bienes nacionales de la SUNAI está presente. También tenemos de la Unidad de Auditoría Interna de Corpo Salud del Estado Mérida. Tenemos también Daisy Lucero, desde la Unidad de Auditoría Interna de Fundación Dr. Salvador Allende. También tenemos desde el Ministerio de Auditor Interno de Industrias Electrónicas Orinoquia, el señor Ariel González, mucho gusto. Qué bueno que estén conectados. Sí, correcto, hay muchas personas conectadas. También tenemos otra de nuestras queridas formadoras, Marley Benítez, desde Seguros Miranda. Nos indica que fue una excelente actividad. Gracias. Felipe Alexander Hurtado, también es nuestro gerente de auditoría de aquí. El ámbito público, todo el que maneja o utiliza un bien es responsable de este y debe existir dentro de las leyes y normas. También sancionan a los usuarios. Sí las hay, sí las hay. Desde los bienes públicos de la SUNAI, excelente conversatorio, muy importante el conocer y saber el control y el buen manejo de los bienes públicos. No solo depende de la unidad de bienes, sino de todos los servidores públicos. Es correcto, es así. Bueno, agradecido contigo por esta invitación, a la superintendenta Narquis Martínez, que siga haciendo este tipo de actividad que son muy nutridas. De verdad que encantado. Esto hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que conversar. De verdad.
bienes tienen mucha tela que cortar. Y bueno, nada, la invitación es a que todos cuidemos los bienes de la nación, porque son nuestros y vienen de los bolsillos de cada uno de nosotros. Es así. Por último, tenemos aquí saludos desde el estado de Aragua, eso quiere decir que nos vieron desde muchas partes. Excelente. Como siempre, darle las gracias por sintonizarnos, por vernos cada jueves. Recuerden que la semana que viene también tenemos un estupendo conversatorio el día jueves. Creo que por ahí también tenemos uno el día miércoles. Y recordar nuestras redes sociales en Instagram, @SunayPisoBZLA, en Telegram, Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, y por aquí por YouTube, Formación Sunay. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.